Se agudiza la crisis de salud en varias regiones del país, desde donde tenemos reportes con nuestros periodistas. En el Valle del Cauca, por ejemplo, empleados de 3 hospitales bloquearon por varias horas la vía Panorama para exigir el pago de millonarias deudas de las EPS con sus instituciones. John Alex Senado, háblenos de este panorama. ¿Qué pasó con esta protesta? ¿Ya se levantó? Dani, audiencia, saludo especial. Así es, ya no hay bloqueos en la vía. La protesta se levantó ayer después de 8 horas de manifestaciones por parte de empleados de 3 hospitales, Roldanillo, Sevilla y también de Zarzal. Esto se logró después de llegar a varios acuerdos con diferentes EPS y a recursos que giró la gobernación del Valle del Cauca. Aquí les mostramos el panorama actual de esa situación. Empleados y usuarios de los hospitales de Roldanillo, Zarzal y Sevilla mantuvieron bloqueos en 3 puntos de la vía Panorama como mecanismo de presión para que las EPS le paguen a sus instituciones lo que les deben. La deuda supera los 100.000 millones de pesos. Exigiéndoles a las EPS, FOMAP, SOS y Cosalud que cumplan con los pagos porque superan los 18.000 millones de pesos, teniendo a los compañeros con más de 3 meses sin salarios. El gobierno nacional está girándole a las EPS, pero sus interventores no le giran a los hospitales. Usuarios y colaboradores son las víctimas de esta crisis. Vemos cómo nuestros usuarios se quedan muchísimo tiempo esperando una remisión y muchas veces fallecen en la institución porque no fue posible conseguir un sitio de remisión. Vemos cómo poco a poco nos vamos quedando sin insumos para prestar el servicio a estos pacientes. Las autoridades insisten en el autocuidado, especialmente en niños y adultos mayores, para evitar el colapso de los servicios de urgencias. La sobreocupación de los servicios de urgencias es muy alta, tenemos muchos hospitales pasando dificultades económicas y tenemos una pérdida de capacidad de respuesta. Así que esta situación tan difícil la tenemos que manejar entre todos. Nosotros haciendo nuestro máximo esfuerzo por prestar servicios y ustedes su máximo esfuerzo por tener autocuidado. Ante este panorama de salud en el Valle, también hay un incremento en los casos de pacientes con riesgo inminente para la vida, donde un 80% son triaje 3, que acuden a urgencias por falta de consultas con especialistas, atención ambulatoria y tratamientos programados. El sistema podría pasar de cuidados intensivos a un coma inducido. Y es bastante preocupante la situación aquí en el Valle del Cauca, pero también hay que anotar algo. A pesar de que esta protesta se levantó, en algunos de esos hospitales ya no se prestan algunos servicios, sobre todo los de consulta externa. Hay un dato de cierre: la deuda de las EPS con la red de salud del Valle del Cauca ya supera los 7 billones de pesos. Una situación que, como les decimos, también se siente en otras regiones. Pasemos ahora a Pereira. Allí la crisis financiera afecta al Hospital Universitario San Jorge y ya comienza a impactar de forma directa la atención de los pacientes. La demora en el pago de salarios y de otras obligaciones laborales ha generado incertidumbre entre los trabajadores. Freddy Gómez nos cuenta más. Freddy. Pero no solo han tenido problemas con el pago de los sueldos para los empleados, también hay problemas para el pago de los proveedores, lo que ha generado que se tengan que aplazar y suspender algunas intervenciones quirúrgicas. El Hospital San Jorge de Pereira ha suspendido el servicio en una importante zona de hospitalización debido a los retrasos en los pagos al personal de salud, provocados por las millonarias deudas de las EPS con el centro asistencial. Tenemos una cartera de más de 150.000 millones de pesos con ellos y pues así es muy difícil. Con los proveedores también ha sido muy difícil porque les hemos incumplido algunos acuerdos de pago y eso ha hecho que nos toque de pronto omitir algunos servicios o suspender algunos servicios. El personal de salud es el más afectado en su entorno laboral y el de los pacientes no se queda a un lado. Nos retrasamos en el pago del salario de los trabajadores, no solo eso, yo manejo el servicio del quirófano y a veces pues me ha tocado suspender cirugías por falta de insumos, pacientes con fracturas que no he podido operar pues porque nos han cerrado. Las deudas continúan en aumento y según el gerente del hospital, no se han cumplido los pagos por parte de las EPS. Nos tocó cerrar 20 camas, eso implicó salir de algunas personas, desafortunadamente,
Pero bueno, estos son temas que venimos ajustando debido a la situación. No tenemos otras entradas, entonces no tenían cómo pagar arriendo, no tenían cómo comer, gente que viene a trabajar desde la Virginia, desde Marsella, entonces necesitamos los pasajes, entonces es muy difícil pues uno no tener su sueldo. Por ahora se han suspendido algunos servicios de las EPS y se han aplazado algunas cirugías por falta de garantías laborales y de prestación en el servicio. Y lo que más preocupa es que no se le está dando cumplimiento a lo que se ha acordado con el gobierno nacional y con las EPS, lo que está generando que se mantiene el atraso en los pagos y se espera que el próximo mes, por lo menos, se pueda cumplir con la nómina. Gracias, Freddy. Veamos ahora lo que sucede en Cartagena. Allí las deudas de las EPS ya impactan en la prestación de los servicios a los usuarios que no están recibiendo lo que necesitan, esa atención que requieren. Tatiana Rodríguez, háblenos de ese reporte, de lo que pasa allí. Daniela, televidentes, miren, de acuerdo con la Secretaría de Salud, pues se han realizado múltiples mesas de trabajo entre las EPS y los centros de salud para que se lleguen a acuerdos del pago de estas millonarias deudas que ascienden a los 13 billones de pesos. Sin embargo, no ha sido posible. Esta situación ha hecho que ya 2 clínicas cierren los servicios a miles de usuarios. Recordemos que en los últimos días la clínica Serena del Mar, de las más importantes en la costa Caribe, cerró los servicios a los usuarios de la nueva EPS Cosalud y Proteger. Les informó que se comunicarán con sus EPS para seguir los pasos que tienen que hacer estos usuarios que quedan en el limbo prácticamente por deudas superiores a los 35.000 millones de pesos. También el Hospital Universitario del Caribe, aquí donde me encuentro, informó que cerró los servicios a usuarios de Cosalud, igualmente por deudas superiores a los 30.000 millones de pesos. De acuerdo con este hospital, son alrededor de 200 usuarios diarios los que llegan por el servicio a este hospital. Esto, por supuesto, ha generado una crisis también y un malestar con los usuarios. Esto dijo el secretario de Salud. Con el acompañamiento de la superintendencia hemos encontrado que hay una cartera reportada por los distintos prestadores de 3 billones de pesos y el mismo reporte del mismo periodo de tiempo por parte de los aseguradores es más o menos de 1.2 billones de pesos. Realmente hay una diferencia bastante grande que tenemos nosotros que hacer el acompañamiento con la Super de que se cierren estas cifras. Adicional a esto, pues con los anuncios que han hecho algunos prestadores de la ciudad de Cartagena con relación a estas deudas, hemos hecho también mesas de trabajo entre las EPS y las IPS. La semana pasada le pedimos apoyo al señor ministro. También tenemos que recordar que el hospital de Boca Grande hace algunas semanas cerró la totalidad de los servicios por estas deudas y por la falta de pago a los empleados. La Secretaría de Salud ha señalado que continuará con estas mesas de trabajo para llegar a acuerdos.